Buenas noches, nuestro grupo va a hablar sobre los circuitos que conllevan los 5 sentidos. Les voy a presentar mis compañeras. Estoy con Alejandra Gómez, Estefanía Vallejo y mi persona, Marilyn Cardona Gómez. Bueno, para comenzar vamos a empezar por el circuito del olfato. Voy a dar una pequeña introducción. Entonces dice, el olfato es un sentido que no pasa primero por el tálamo antes de llegar a la corteza. Su circuito es más directo y está estrechamente vinculado con la memoria y las emociones. Este circuito tiene varios pasos. El primero lo vamos a hablar sobre la capacitación del estímulo olfativo. Entonces, este circuito inicia cuando un estímulo químico entra por la nariz y se disuelve en la mucosa olfatoria. Entonces, acá están los receptores olfatorios de la mucosa que se encuentran en la parte superior de la cavidad nasal. Contiene neuronas especializadas que detectan los olores. Como segundo sistema estaría el nervio olfatorio. Este sería un par craneal y transporta la señal desde la mucosa olfatoria hasta el bulbo olfatorio. Por ejemplo, si hueles café, las moléculas volátiles entran a la nariz y activan receptores específicos. Como segundo paso está el procesamiento en el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es la primera estación de procesamiento en el cerebro. Entraría glomérulos olfatorios. Estos agrupan las señales de receptores similares. Como otros sistemas están las células mitrales y células en penacho. Estas son las encargadas de reforzar la señal que transmiten hacia el cerebro. Acá puede ocurrir la codificación del olor, permitiendo distinguir entre una diferencia de un aroma a otra. Como tercer paso está la transmisión a las áreas del cerebro. Acá desde el bulbo olfatorio la información transmite por el tracto olfatorio hacia varias estructuras cerebrales. Entonces, la primera es la corteza piriforme, primera área cortical que recibe la señal olfativa y permite reconocer los olores más básicos. En la segunda está la amígdala, que relaciona los olores con emociones, por ejemplo el placer, el miedo y el asco. En el hipocampo, que está de tercero, este asocia los olores con recuerdos, por eso un aroma puede evocarnos al pasado, así como cuando evocamos el olor del exnovio, así. Cuarto, el tálamo, vía indirecta. Aunque el olfato no pasa primero por el tálamo, sí se conecta con él para integrar la información con los otros sentidos. De quinta está la corteza orbifrontal, que procesa la percepción consciente del olor y su relación con el gusto. Por ejemplo, el olor a café, el bulbo olfatorio transmite la señal al cerebro, donde la corteza piriforme lo identifica como café y llega a la amígdala, donde lo relaciona con una emoción y el hipocampo lo asocia con recuerdo. De cuarto, tenemos la respuesta del cuerpo, que es dependiendo del olor. El cerebro genera una respuesta. Si el olor es desagradable, puede provocar una reacción automática, taparse la nariz, apartarse. Regulación del apetito. Hay aromas agradables que pueden estimular el hambre. Y ahí se activa la corteza frontal. También está la liberación de hormonas, que estos olores pueden activar respuestas fisiológicas, como el olor a comida aumenta la salivación. Ejemplo, si hueles pan recién horneado, la corteza orbitofrontal lo percibe como placentero y puede sentir hambre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el circuito de la visión. Para dar un contexto de podemos decir que la visión es un proceso complejo que inicia con la captación de la luz y culmina en la percepción visual consciente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre cada paso que tiene este circuito. Entonces, como primer paso está la captación del estímulo luminoso. El estímulo visual comienza cuando la luz entra en el ojo y atraviesa varias estructuras.
Entre estas estructuras está la córnea y el cristalino, que estos se encargan de enfocar la luz en la retina. También se encuentra la pupila, que es el encargado de regular la cantidad de luz que entra al ojo, y el humor vítreo, que es el que transporta la luz hasta la retina. Como ejemplo, se podría decir que si miras un objeto, la luz reflejada por él entra a tu ojo y se enfoca en la retina. Ahora, como segundo paso, está la transducción en la retina, que es cuando la retina convierte la luz en señales eléctricas mediante fotorreceptores. Entre estos se encuentran los conos y los bastones. Los conos son los que detectan colores y detalles finos, y los bastones son los que detectan luz tenue y movimientos. Estas señales son procesadas por células bipolares y ganglionares antes de viajar al cerebro. Como tercer paso, está la transmisión al cerebro por el nervio óptico. Acá se dan las señales que salen de la retina a través del nervio óptico, específicamente en el segundo par craneal. En ese tercer paso entonces se encuentran los quiasmas ópticos, que son los puntos donde se cruzan parcialmente las fibras nerviosas. Información del campo visual derecho va al hemisferio izquierdo y viceversa. Y también se encuentra el tracto óptico, que es el encargado de transportar la señal desde el quiasma hasta el tálamo. Un ejemplo que les voy a dar sobre esa transmisión al cerebro por el nervio óptico sería, digamos que si miras un objeto a la derecha, la señal viaja principalmente al hemisferio izquierdo. Como cuarto paso de este circuito visual, tenemos un procesamiento en el tálamo, donde el cuerpo geniculado lateral del tálamo filtra y organiza la información visual antes de enviarla a la corteza. Aquí se encuentra la separación de información de los dos ojos, la regulación del enfoque y la percepción del color. Como quinto paso, tenemos el procesamiento en la corteza visual, en el lóbulo occipital. La información llega a la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, y en esto se incluye la corteza visual primaria, que es el que detecta líneas, bordes y contrastes, y también se encuentra la corteza visual secundaria, que se encarga de integrar información básica de formas y colores y reconocimientos de objetos y detectar movimientos y direcciones. Ejemplo, si ves una pelota rodando, este va a detectar su forma, su color y su movimiento. Como sexto paso, tenemos que se da la integración en vías visuales. Este es el encargado de distribuir la información en dos vías principales, que la primera sería la vía dorsal, que es el donde, que se encuentra en el lóbulo parietal, en la área de Brodmann número 7, 39 y 40, que ese es el encargado de procesar la localización y el movimiento de los objetos, y también es muy importante para la coordinación visomotora. Y como segunda vía está la vía ventral, que es el que se encuentra en el lóbulo temporal, específicamente área de Brodmann número 20, 21 y 37, que es el encargado de reconocer rostros, objetos y colores, y también está relacionada con la memoria visual. Ejemplo, si ves una pelota, la vía dorsal te dice dónde está y la vía ventral te dice qué tipo de pelota es. Como último paso está la respuesta del cuerpo, que da la información visual que puede generar respuestas motoras y cognitivas. En este se encuentran los movimientos oculares, el reconocimiento de objetos y memoria visual, y la reacción ante estímulos. Ejemplo, si tú ves un objeto acercándose rápidamente, reaccionas moviéndote.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el circuito del tacto. Para conocer más sobre este circuito, voy a dar una breve descripción. El sistema somatosensorial procesa estímulos táctiles como presión, temperatura, vibración y dolor. Su circuito involucra receptores en la piel, vías nerviosas y múltiples áreas cerebrales. Como los otros circuitos tienen pasos, este también. El primero es capacitación del estímulo. Cuando tocamos un objeto, los receptores de la piel detectan diferentes tipos de estímulos, como por ejemplo los mecanorreceptores, que este es la presión, la vibración y la textura pues de lo que vamos a tocar. El otro es termorreceptores, que estos dan los cambios de la temperatura. Cuando tocamos pues un objeto ya sea frío o caliente. Y por último, los nociceptores es lo que pues nos da el dolor o el estímulo de daños. Por ejemplo, si tocamos una superficie rigurosa, los mecanorreceptores en los dedos envían la señal ahí mismo al cerebro. El segundo paso es la transmisión de la señal del cerebro. Desde la piel, la señal viaja por los nervios periféricos hasta la médula espinal y sigue dos vías principales. La primera vía es la del lemisco medial. Transporta información sobre el tacto fino y posición del cuerpo. Pasa por los cordones posteriores de la médula y llega al núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Y la segunda es vía espinotalámica. Transporta información sobre el dolor y la temperatura. Se cruza al lado opuesto de la médula y asciende hasta el tálamo. Tercer paso, procesamiento en el cerebro. Una vez en el tálamo, la información es enviada a la corteza somatosensorial primaria en el lóbulo parietal. En el área 3, toda la información se recibe. En el área 1, esta información se procesa detalladamente con la textura. En el área 2 se integra la información sobre la forma y el tamaño del objeto. Por ejemplo, si tocamos una pelota, el cerebro identifica su textura, su temperatura y su forma inmediatamente. Y por último, el cuarto paso sería integración y respuesta. Otras áreas del cerebro ayudan a interpretar la información táctil. La corteza somatosensorial secundaria, reconocimiento avanzado del objeto, corteza parietal posterior, integración con otros sentidos para generar una percepción más completa, y corteza motora. Si es necesario, genera una respuesta motora, como soltar un objeto caliente. Ejemplo, si tocas una superficie caliente y la información llega a la corteza motora, que activa los músculos para retirar la mano. Ahora vamos a hablar sobre el circuito de la audición. Este circuito es un sistema auditivo, como su nombre lo dice, que permite la percepción del sonido desde que las ondas sonoras ingresan al oído hasta su procesamiento en el cerebro. Entonces, ¿cuáles son los pasos de este circuito? Para comenzar está la captación del estímulo, que es el oído externo e interno. Ahí hay varios procesos. Entonces, para comenzar, este sistema empieza por el pabellón auricular, que capta pues como las ondas sonoras. De segundo está el conducto auditivo, que canaliza el sonido hacia el tímpano. Como tercero, el tímpano vibra por las ondas sonoras, utensillos del oído medio. Acá lo que hace es como que amplifican esa vibración y la transmiten a la cóclea, que está en el oído interno. Ya aquí pasamos a la cóclea, que esta convierte pues las vibraciones en señales eléctricas mediante las células ciliadas en el órgano de Corti. Como segundo paso está la transmisión de la señal, que está el nervio auditivo y tronco cerebral. Nervio auditivo. Este es el octavo par craneal que transporta la señal desde la cóclea hasta el tronco encefálico. Segundo está el núcleo coclear, que es tronco cerebral. Primera estación de procesamiento en el bulbo raquídeo. Tercero, complejo olivar superior. Lemnisco lateral. Vía de transmisión al mesencéfalo. Colículo inferior. Este procesa el sonido y la integra con reflejos auditivos. Como tercer paso,
Procesamiento en el tálamo y la corteza auditiva. Cuerpo geniculado medial del tálamo. Última estación antes de la corteza auditiva. Segundo, corteza auditiva primaria. Esta área es la área de Brodmann 41 y 42, que está ubicada en el lóbulo temporal. Procesa las frecuencias y el tono del sonido. Tercero, corteza auditiva secundaria. Esta área se encuentra en la parte 22 del área de Brodmann y área de Wernicke. Esta que permite interpretar sonidos y reconocer palabras. Como cuarto paso, integración y respuesta. Corteza prefrontal, esta relaciona el sonido con emociones y memoria. Como segundo paso de la integración y respuesta tenemos la corteza motora, ¿cierto? Que es el sonido. Si el sonido pues requiere pues como una respuesta, por ejemplo, como girar la cabeza o hablar, activa los músculos adecuados. Por ejemplo, si alguien dice mi nombre, la señal auditiva pues como que viaja hasta el área de Wernicke, permite reconocer el significado y generarme una respuesta. Como último circuito tenemos el del gusto. Para ponerlos en contexto, el sentido del gusto permite detectar sustancias químicas en los alimentos y traducirlas en sensaciones como dulce, salado, ácido, amargo, y ahora les voy a explicar cada paso que tiene este circuito. Como primero está la captación del estímulo, que se da en la lengua y en la cavidad oral. En estos se encuentran las papilas gustativas, que contienen los botones gustativos donde las células receptoras detectan los sabores. Y también se encuentran los nervios craneales, que está el nervio facial, que es el séptimo par craneal, rama cuerda del tímpano, que este es el encargado de captar el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Se encuentra también el nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal. Este es el encargado de captar el gusto en el tercio posterior de la lengua. Y también está el nervio vago, que es el 10º par craneal, que es el encargado de captar el gusto en la epiglotis y parte de la faringe. Como segundo paso, tenemos la transmisión de la señal al tronco cerebral, que da la información que viaja a través de esos nervios hasta el núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo. Ese núcleo del tracto solitario también integra señales gustativas con información del olfato, la temperatura y la textura de los alimentos. Como tercer paso, tenemos el procesamiento en el tálamo y la corteza cerebral. En estos se encuentra el tálamo, que es el que recibe la información gustativa y la envía a la corteza. Se encuentra la corteza gustativa primaria, ínsula y opérculo frontal, lóbulo parietal, que es el encargado de procesar la identidad y la intensidad del sabor. Y también se encuentra la corteza gustativa secundaria, que sería la corteza orbitofrontal, y también tenemos la corteza gustativa secundaria, que en este se encuentra la corteza orbitofrontal y el lóbulo frontal. Este es el encargado de relacionar el gusto con experiencias previas y emociones. Como último paso, tenemos la integración y respuesta, que en este se encuentra el hipotálamo, que es el encargado de regular el apetito y la saciedad en función de la percepción del gusto. También está el sistema límbico, que se encuentra en la amígdala, que es el encargado de relacionar el sabor con emociones y memorias, influyendo en la preferencia o rechazo de ciertos alimentos. Y por último se encuentra la corteza motora, que si el alimento es desagradable puede activar un reflejo de rechazo. Y para dar un ejemplo de este circuito, si pruebas algo amargo, el tálamo y la corteza gustativa interpretan el sabor. La amígdala genera una reacción de disgusto y el hipotálamo regula la sensación de saciedad. Ya vimos los 5 circuitos. Para finalizar, cada una dará una breve conclusión sobre los circuitos. Los circuitos cerebrales de los sentidos permiten la percepción del mundo a través de redes especializadas en el procesamiento de estímulos. La primera conclusión es el procesamiento jerárquico y especializado. Cada sentido tiene
Un circuito neuronal específico que procesa la información desde órganos sensoriales hasta las áreas corticales especializadas, permitiendo una interpretación precisa del entorno. Como segunda conclusión, tenemos pues como esa integración multisensorial, que a qué se debe. Aunque cada modalidad sensorial tiene su propio circuito, el cerebro combina esta información de distintas maneras y distintos sentidos en regiones como el tálamo y la corteza de asociación, mejorando esa percepción y la toma de decisiones. Y como última conclusión, tenemos la plasticidad y adaptación. Los circuitos sensoriales pueden reorganizarse en respuestas a la experiencia, el aprendizaje o la pérdida de un sentido, lo que demuestra la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar déficits sensoriales. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Esperemos que le haya quedado claro y que aprendan mucho con nuestro video sobre los Para circuitos finalizar, sensoriales. cada una daremos Para finalizar, Cada cada una dará. dará, yo digo daremos, dará. 1, 2, 3. Bueno, para finalizar, cada una dará 3. no acá. No, pero era Ah, que se organizar. bueno, y por última, Conclusión, tenemos la integración multisensorial, que aunque cada circuito me equivoqué. Bueno, como segunda conclusión tenemos